¿Cuántas veces hemos escuchado o dicho esto, verdad? ¿Sabías que gracias a la cuota que pagas cada mes estás cotizando por hasta 10 prestaciones distintas que un día puedes necesitar? Presta atención, porque hoy te vamos a explicar en detalle a qué prestaciones tienes derecho como autónomo o como autónoma si un día te pones malo, tienes un hijo, cierras tu negocio o te jubilas y qué requisitos debes cumplir para acceder a cada una de ellas. Empecemos. ¿Qué son las prestaciones de los autónomos y cómo se calculan? Bueno, como todos sabemos, las prestaciones son pagos que nos hace la Seguridad Social a todos los trabajadores para que podamos seguir teniendo ingresos si dejamos de trabajar por distintos motivos. Algunos de los más habituales son sufrir una enfermedad o accidente, quedar separado o cerrar el negocio, tener un hijo y, por supuesto, jubilarse. Debes saber que en este momento, gracias a la reforma del Estatuto del Trabajador Autónomo, los autónomos y los asalariados tenemos derecho a las mismas prestaciones. La diferencia está en los requisitos a cumplir. El ejemplo más claro está en el cese de actividad. A diferencia del paro de los asalariados, el cese exige que sean unas causas muy concretas las que te lleven a cerrar al negocio, como por ejemplo pérdidas continuadas, deudas o un concurso de acreedores. Pues bien, con la cuota que pagas cada mes a la Seguridad Social, costeas todas y cada una de estas prestaciones de las que vamos a hablar hoy, y cada parte de esta cuota va destinada a una prestación distinta. Teniendo esto en cuenta, tienes que saber que aunque todas estas prestaciones se financian con tu cuota, todas ellas son distintas y se van a calcular siempre en función de dos factores: el tiempo cotizado y la base de cotización. Recuerda que la base de cotización se establece a partir de tus ingresos como autónomo y la cuota que pagas cada mes supone un 31,2% de base de tu cotización. Es decir, cada vez que pagas tu cuota, estás financiando tu derecho a cobrar prestaciones. Además, para acceder a cada una de estas prestaciones, se te va a exigir haber cotizado un tiempo mínimo diferente para cada una de ellas. Prestación por incapacidad temporal. Esta es la prestación que cobrarás si en algún momento te pones malo o sufres un accidente, ya sea en el trabajo o fuera de él, que te impide seguir con tu negocio durante un tiempo. Pero ojo, solo si es durante un tiempo. Para que nos entendamos, es lo que todos conocemos de manera coloquial como coger la baja. Podrás cobrar hasta 12 meses de esta prestación. Eso sí, se puede ampliar durante 6 meses más o incluso un año en caso de que necesitaras más tiempo para el estudio médico de tu situación. Después, no te quedará más remedio que reincorporarte o solicitar una incapacidad permanente que más adelante veremos en qué consiste. Ahora bien, lo importante, ¿cuánto se cobra y qué requisitos te van a exigir para coger esta baja? Pues todo dependerá de la causa que genere la incapacidad temporal. Es decir, no cobrarás lo mismo si sufres un accidente de trabajo que si caes enfermo por una gripe y tampoco tendrás que cumplir las mismas condiciones para acceder a ella. Hay dos tipos y vamos a verlo con más detalle: accidente de trabajo y enfermedad profesional. En este primer supuesto, si por ejemplo sufres una caída en el negocio o una enfermedad causada por tu trabajo, la prestación por incapacidad temporal por accidente de trabajo te cubrirá como autónomo desde el primer día de la solicitud. ¿Y cómo te cubriría? Pues desde el día 1 cobrarás el 75% de tu base reguladora, es decir, si pagas una cuota de unos 300 euros, estarás cotizando por una base de unos 1.000 euros. En este caso, cobrarías 750 euros al mes mientras sigas de baja, que es el 75% de 1.000. Enfermedad común. Este segundo tipo de incapacidad temporal se da cuando tienes una gripe o cualquier accidente que sufras fuera de tu negocio y te cubriría solo desde el 4.º día de baja. Es decir,
hasta el día 4 no vas a cobrar absolutamente nada. A partir del día 4 incluido, cobrarás un 60% de tu base de cotización hasta el día 20 de baja y a partir del día 21 percibirás un 75%. Siguiendo el ejemplo anterior, empezarías a cobrar 600 euros desde el día 4 hasta el día 20 y 750 euros a partir del día 21 en adelante. Por cierto, una cosa importante antes de terminar con la incapacidad temporal. En ambos casos, tanto en accidente de trabajo como en enfermedad común, tendrás que pagar durante los 2 primeros meses de baja tu cuota como autónomo. Esto es importante que lo tengas en cuenta porque lo que finalmente cobrarás de baja se puede ver muy reducido al principio si descuentas este gasto. Prestación por incapacidad permanente. Esta prestación por incapacidad se da a los autónomos que no pueden seguir trabajando a causa de un accidente o una enfermedad. La diferencia con la incapacidad temporal es que, como su propio nombre indica, este tipo de incapacidad casi siempre cubre lesiones o enfermedades que impiden trabajar de manera permanente, por ejemplo, la pérdida de movilidad en una mano o cualquier enfermedad crónica. En esta categoría hay 4 tipos de incapacidad permanente. Que cobres una u otra dependerá de la gravedad de tu enfermedad o accidente y, lo más importante, dependerá de en qué medida has quedado impedido para realizar tu trabajo. Incapacidad permanente parcial. Este es el grado más bajo de incapacidad permanente y se da cuando has sufrido una enfermedad o accidente grave, pero puedes seguir trabajando en tu empresa. Para acceder a ella, tendrás que tener reconocida una disminución del 33% en la capacidad para desempeñar tu trabajo y la indemnización en este caso será igual a 24 meses de tu base reguladora. Por ejemplo, si tu base reguladora es de 1.000 euros, cobrarías 24.000 euros de indemnización en total. Ojo, algo que debes tener en cuenta con esta prestación es que es la única que se cobra de golpe y en un único pago, así que ten en cuenta que no vas a poder subsistir mucho tiempo con ella. Incapacidad permanente total. Seguimos con el segundo tipo de incapacidad permanente. En este caso, el accidente o enfermedad que hayas sufrido no solo tiene que ser grave, sino que además ya no te permite desarrollar tu actividad habitual como autónomo. Y atento, porque aquí es importante el término habitual, ya que sí que podrás realizar trabajos distintos. Esta prestación será una pensión vitalicia para toda la vida, igual al 55% de tu base reguladora. Volviendo al ejemplo anterior, si tu base reguladora es de 1.000 euros, cobrarías 550 euros al mes el resto de tu vida. Además, cuando cumplas 55 años, aumentará el 75% de tu base reguladora. De nuevo, retomamos el mismo ejemplo con una base de 1.000 euros al mes. Al cumplir 55 años, cobrarás 750 euros al mes. Incapacidad permanente absoluta. Vamos con uno de los supuestos menos deseados. Suceden aquellas situaciones en las que un autónomo o autónoma se ve completamente imposibilitado para desarrollar cualquier actividad profesional de su sector o de cualquier otro. En este caso, que es de los más graves, cobrarás el 100% de tu base reguladora. Es decir, si tu base es de 1.000 euros, cobrarás esos 1.000 euros al completo. Gran invalidez. He aquí el peor de los supuestos. Este tipo de incapacidad se da en los casos más extremos, en los que un autónomo o autónoma ya necesita asistencia de otra persona para realizar las actividades más básicas. El importe es el resultado de añadir a la prestación que ya tendría el autónomo, es decir, el 100% de su base, un 45% más de la base mínima y, por último, un 30% de la última base que tuvo el autónomo. El resultado total sería al menos un 175% de la base mínima de cotización que haya en cada momento. Y seguimos con el resto de prestaciones. Prestación por maternidad o paternidad. Casi todos conocemos la baja por maternidad o paternidad, ¿verdad? Pues los autónomos también tienen derecho a ella.
Esta prestación se da cuando el autónomo o autónoma tiene un hijo y coge la baja para cuidarlo. En 2024, este tiempo de descanso es de 16 semanas para hombres y mujeres, y el cálculo de esa prestación es muy sencillo. Cobrarás el 100% de tu base reguladora, es decir, el 100% de la media de tus últimas bases de cotización. Si hubieras cotizado 1.000 euros al mes durante todos los meses del año pasado, cobrarás esos mismos 1.000 euros. ¿Y qué condiciones debes cumplir para cobrar esta prestación? Para empezar, como es de esperar, debes estar dada o dado de alta en la Seguridad Social y en el RETA como autónoma o autónomo. La segunda condición es importante que la tengas clara porque solo tienes 15 días como máximo tras el nacimiento para comunicar la baja a la Seguridad Social, presentando el informe correspondiente. Y en último lugar, deberás haber cotizado durante un periodo mínimo de tiempo. Esto varía según la edad que tengas, pero lo normal es que si tienes más de 26 años, te exijan haber cotizado por lo menos 180 días en los últimos 7 años o 360 días en toda tu vida laboral. Y dos buenas noticias. Tanto si eres padre como si eres madre, tu cuota de autónomos quedará anulada durante el tiempo que estés de baja, por lo que no pagarás nada durante el cobro de esta prestación. Además, si eres madre, cuando te reincorpores a tu negocio, seguirás teniendo derecho durante un tiempo a un 100% de bonificación de tus cuotas, por lo que podrás estar unos meses más sin pagar tus cotizaciones. Prestación por riesgo durante el embarazo. A esta prestación solo tienen derecho las madres autónomas. En este caso, se cubre a las mujeres que están embarazadas y necesitan dejar de trabajar antes del nacimiento por riesgo de causar algún daño al feto. Para pedirla, necesitas que te den el certificado correspondiente en el Servicio Público de Salud y además, y muy importante, tendrás que presentar la solicitud también en un plazo máximo de 15 días, declarando la imposibilidad de poder realizar cualquier clase de actividad profesional. La prestación comienza al día siguiente de emitirse el certificado médico y su cuantía, una vez más, es de un 100% de la base reguladora. Vamos con la siguiente prestación. Prestación por cese de actividad. ¿Alguna vez has pensado qué pasaría si tuvieras que echar la persiana? Pues los autónomos, como cualquier otro trabajador, también tenéis derecho a paro. Como su propio nombre indica, el cese de actividad es una protección económica que recibirías si, por razones que no dependen de ti, te ves obligado a cerrar tu negocio. Aunque funciona de manera muy parecida al paro, esta prestación es un poco más compleja. De hecho, hay hasta 10 motivos distintos por los que puedes tener derecho a recibir esta prestación, desde atravesar una mala situación económica y tener pérdidas hasta haber perdido la licencia administrativa para seguir con tu actividad. Vamos con los requisitos para cobrar esta prestación. Haber cotizado al menos 12 meses seguidos como autónomo. Cumplir con uno de los motivos para cobrar esta prestación. Estar al día con el pago de tus cuotas a la Seguridad Social. No haber cumplido la edad para jubilarte. Y no olvides que también vas a tener que reunir las condiciones específicas de cada tipo de cese de actividad. Por ejemplo, para acceder al paro por pérdida de licencia administrativa, tienes que acreditar que has perdido esta licencia. Si accedes al cese por pérdidas económicas, será obligatorio demostrar que tus ingresos han caído en los últimos meses. Vamos ahora con la duración de esta prestación. ¿De qué va a depender? Pues de nuevo dependerá del tiempo que hayas cotizado antes. Lo mínimo es un año. Con un año cotizado, por ejemplo, tendrás derecho a cobrar 4 meses de paro. Con un año y medio podrás cobrar 6 meses de paro. Y así, hasta llegar a un máximo de 2 años de cobro de prestación si has cotizado 48 meses o más. Y para terminar, ¿cómo puedes calcular la cantidad de dinero que vas a cobrar? Pues dependerá del tipo de paro que estás cobrando. Lo normal es que tu prestación sea un 50% o un 70% de tu base reguladora. Así que si tienes una base de 1.000 euros, calcula que podrías cobrar unos 500
o 700 euros al mes, dependiendo del tipo de paro al que hayas accedido. Vamos ahora con una de las prestaciones más conocidas y deseadas para muchos autónomos que ya tienen una edad avanzada. Estamos hablando, como no, de la jubilación. Prestación por jubilación. Sobra decir que al igual que cualquier trabajador, como autónomo o autónoma, vas a tener derecho a una prestación que te cubra cuando por fin llega el momento de retirarte y dejar tu negocio. Y atento, porque hay 3 factores que necesitas tener muy en cuenta para entender cómo va a funcionar tu pensión en función de cuándo te jubiles. En primer lugar, habrá que ver por qué base has cotizado durante los últimos años, ya que si tu base ha sido demasiado baja, tu jubilación también lo será. Por ejemplo, si en los últimos años has estado cotizando por la base mínima, no esperes cobrar más de 1.000 euros por más que tu pensión se vaya revalorizando. En segundo lugar, hay que tener en cuenta durante cuánto tiempo has cotizado a lo largo de toda tu vida laboral. Parece obvio, pero es necesario decirlo. Si no cotizas el tiempo necesario, no vas a cobrar tu pensión al completo. Ten muy claro que ahora mismo, según la ley actual, para poder cobrar la pensión de jubilación mínima, que es del 50% de tu base, es necesario que hayas cotizado a la Seguridad Social durante un mínimo de 15 años. Y no solo eso, sino que al menos 2 de esos años debes haberlos cotizado antes de jubilarte. Pero ojo, porque si lo que quieres es poder cobrar el 100% de tu pensión, tendrás que haber cotizado nada menos que 36 años y medio. Y en último lugar, es también muy importante a qué edad accedes a la pensión. En 2024, solo si tienes cotizados 38 años a tus espaldas, podrás jubilarte a los 65 años con el 100% de la pensión. En cambio, si has cotizado menos de estos 38 años, no podrás jubilarte hasta los 66 años 6 meses. Bueno, por poder sí podrías, pero esto supondría tener que anticipar tu pensión y por lo tanto cobrar menos. Teniendo en cuenta esos 3 factores, vamos a poner 2 ejemplos muy sencillos para que veas claramente cómo se va a calcular tu pensión. Imaginemos a Juan, un autónomo que ya ha cumplido los 65 años y lleva más de 38 años cotizados a sus espaldas. Juan quiere dejar su negocio y jubilarse para vivir por fin su edad dorada. En los últimos 25 años, que son los que sirven para calcular la jubilación, Juan ha cotizado por una base media de 1.200 euros al mes y como cumple todos los requisitos para cobrar el 100% de su pensión, cobrará 1.028 euros al mes por 14 pagas. Recuerda que la jubilación es una prestación que se paga con 2 pagas extras al año. ¿Y qué hubiera pasado si Juan no hubiera cotizado los 38 años, sino solo 15? Pues que tendría derecho solo un 50% de su base y cobraría 514 euros al mes en 14 pagas. Aclarada ya una de las prestaciones que más interesa a todos los trabajadores, vamos a explicar la última de las prestaciones que afortunadamente afecta a mucha menos gente. Prestación por cuidado de hijos con enfermedades graves. Esta es una de las prestaciones más nuevas para los autónomos y está pensada para compensar la pérdida de ingresos que se produce al tener que cuidar de un hijo con una enfermedad grave, por ejemplo, un cáncer. Para poder hacer uso de ella, se exige que la enfermedad esté recogida en el listado de enfermedades graves y además debe implicar un ingreso hospitalario o un tratamiento de larga duración en el domicilio. En este caso, la cuantía de la prestación es del 100% de la base, como ocurre con la baja por maternidad o paternidad. ¿Cuáles son los requisitos a cumplir? Entre los requisitos más importantes se encuentran estar al corriente del pago de tus obligaciones con la Seguridad Social y haber cotizado un periodo suficiente según tu edad. Como novedad, desde 2023 y con la entrada en vigor del sistema de cotización por ingresos reales, los autónomos también tienen derecho a una bonificación del 75% de su cuota. Es decir, que si tu cuota es de 400 euros al mes, solo deberás pagar 100 euros mientras cobres esta prestación por cuidar de tu hijo. Y hasta aquí el vídeo de hoy.
Espero que te haya servido para entender mejor todas las prestaciones a las que tienes derecho como autónomo. Y ya sabes, si nos has acompañado hasta aquí, no olvides darle a like, suscribirte y compartir este vídeo con quien creas que le puede interesar. Un saludo y hasta pronto.